¿Te has dejado engañar alguna vez por estos talentos? Cuando algunos jugadores destacan siendo jóvenes, estás completamente convencido de que ese chico se convertirá en una superestrella, que dominará el fútbol durante muchos años. Pero la realidad a menudo no sigue el guión. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de 6 jugadores que fueron considerados futuras superestrellas, pero que no alcanzaron las expectativas puestas en ellos. Primero, Dusan Vlahovic. En su etapa en la Fiorentina, era sencillamente un monstruo. En la temporada 2020-21 fue elegido mejor jugador joven de la Serie A. Y la siguiente temporada fue aún más impresionante. Ya empezaban a compararlo con los delanteros realmente top. En el año natural 2021, marcó 33 goles en la Serie A. Desde 1951, solo él y Cristiano Ronaldo lo habían logrado, y en ese periodo, marcó 38 goles con la Fiorentina en un año y medio. Más que cualquier otro jugador en activo. Además, era el único jugador nacido después del 2000, junto con Alan, que había marcado más de 40 goles en las 5 grandes ligas europeas. Ese era el nivel de Vlahovic en aquel entonces. Todo el mundo pensaba que, tras fichar por la Juventus por 70 millones de euros, iba a dominar Italia. Pero la realidad fue otra. Ahora ha pasado de ser un futuro jugador de clase mundial, a ser un jugador bastante bueno. Desde luego, esta no era la trayectoria que todos imaginaban al principio. El siguiente es Eduardo Camavinga. Cuando irrumpió en escena, todos pensaban que iba a dominar el centro del campo durante muchos años. Debutó como profesional con 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven del Stade Rennais, y luego en el jugador más joven de la historia de la Ligue 1, en dar una asistencia. El Real Madrid vio todo aquello, y lo fichó cuando tenía 18 años. Todos pensaban que comenzaba una gran era. Pero las cosas no salieron como se esperaba. Aunque Modric, Casemiro y Kroos ya se han ido, Camavinga aún no se ha consolidado como titular. Su talento es incuestionable. Su técnica es superior a la de muchos de su edad. Pero eso nunca se ha traducido en grandeza. En esta temporada de Champions, en la derrota 3-4 contra el Bayern en Múnich, fue expulsado por 2 amarillas consecutivas. Y el equipo acabó eliminado. Tras el partido fue muy criticado por la afición. Y según se rumorea, el Real Madrid ya estaría planeando venderlo en verano. Lo que todos esperaban es que Camavinga a estas alturas ya fuera uno de los mejores jugadores del mundo. Pero la realidad es otra. Hablemos ahora de Paulo Dybala. ¿Su carrera ha sido exitosa? Por supuesto, pero siendo sinceros, hace 10 años muchos pensaban que Dybala se convertiría en un jugador histórico. Pero al final no alcanzó esa altura. En su etapa en la Juventus, era un auténtico mago. En 2017, casi lleva a la Juventus a ganar un triplete histórico. Pero al final cayeron ante el Real Madrid. Entonces, todo el mundo pensaba que Dybala podía ir a más. Pero mirando atrás, ese parece haber sido el techo de su carrera. Por supuesto, las lesiones le afectaron, pero la realidad es que casi todo el mundo pensaba que Dybala debería haber sido un jugador más grande de lo que fue. Joao Félix, en muchos aspectos, se parece a Dybala. Cuando irrumpió en el Benfica, era realmente especial. Se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Europa en marcar un hat-trick. Esa temporada, fue el segundo adolescente con más goles en las 7 grandes ligas europeas. Y además ganó el Balón de Bronce. Por eso todos daban por sentado que iba a dominar el fútbol mundial durante muchos años. Pero hoy en día, el que fue el segundo jugador más joven en ganar el Balón de Oro, con 26 años juega en la Liga Saudí. Muchos dicen que el mayor error de su carrera fue fichar por el Atlético de Madrid tras salir del Benfica, pero el problema es que luego tuvo oportunidades de reivindicarse. Chelsea, Barcelona, Milán. Nunca alcanzó la altura que se esperaba de él. A continuación, hablemos de Douglas Costa. En su etapa en el Bayern, era uno de los extremos más temibles del mundo. Bajo las órdenes de Guardiola, tenía una libertad enorme. Regateaba sin control, destrozaba defensas. Entonces todos pensaban que había llegado la nueva superestrella brasileña. Era espectacular, efectivo y brillante. Pero cuando Ancelotti llegó al Bayern, la historia cambió por completo. Costa fue teniendo menos minutos. Empezó a estar descontento, y además las lesiones no cesaban. A partir de entonces, su carrera fue cuesta abajo. Después fichó por la Juventus, volvió al Bayern. Pero nunca pudo recuperar el nivel de su primera temporada en Múnich. Hoy en día, incluso juega en la 4ª división italiana. Desde luego, nadie imaginaba que su carrera iba a terminar así. El último es Renato Sánchez. En 2016, deslumbró a todos. Durante la Eurocopa, batió el récord de Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en el jugador portugués más joven en participar en un gran torneo y en el titular más joven en ese torneo. Fue elegido mejor jugador del partido en varias ocasiones. Y finalmente ayudó a Portugal a ganar su primer gran título. Tras la Eurocopa, fue nombrado mejor jugador joven del torneo. Entonces el Bayern lo fichó por 80 millones de euros, convirtiéndose en el jugador portugués más caro en salir de la liga portuguesa. En aquel momento, todo el mundo pensaba que se convertiría en uno de los mejores centrocampistas de su generación, pero la realidad es que ni siquiera se acercó a ese nivel. Solo un año después de fichar por el Bayern, fue cedido al Swansea. En 2022, el PSG intentó darle otra oportunidad, pero tampoco llegó a ser ese supercentrocampista que todos imaginaban. Hoy, este antiguo Balón de Bronce, en plena edad dorada, juega en la liga griega. ¿Qué otros jugadores creíste que se convertirían en superestrellas y no alcanzaron las expectativas? Deja tu comentario. Si te gustó este vídeo, recuerda dar like y suscribirte. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides seguirme para más análisis de fútbol en profundidad. Nos vemos en el próximo.